la va a dar la doctora Maura Cediel, médica de la Universidad de Manizales y R1 de Oftalmología de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hola, buenas noches. Yo sé que este es un horario difícil, no sé si me escuchen. Sí, te escuchamos perfecto. Muchas gracias. La charla igual queda grabada. Listo, este es un horario difícil, estamos en Semana Santa, mañana es festivo. Entonces, bueno, iniciemos para evacuar. Listo, entonces mucho gusto, yo soy Maura Cediel, yo soy residente de la Universidad del Rosario y fundonal y pues pertenezco al grupo de interés en oftalmología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy vamos a hablar de celulitis periorbitaria y orbitaria. Entonces, pues la definición. Recordar que es un espectro inflamatorio orbitario de etiología normalmente infecciosa que puede comprometer desde los tejidos blandos anteriores al septum o extenderse en posterior. Es mucho más común en población infantil y el origen principal es infecciones en los senos paranasales. Para poderla diferenciar tenemos que recordar algo de la anatomía palpebral. No me deja mostrar. Bueno, en la imagen ustedes pueden ver que el párpado tiene un tabique que es una capa de periósteo delgadita que va a lo largo del reborde orbitario y se inserta en el tarso y esto nos va a dividir entre preceptal y poseptal. ¿Listo? En la parte preceptal solamente va a haber piel, tejido subcutáneo y el músculo orbicular, mientras que en la parte poseptal va a estar la grasa orbitaria, los músculos extraoculares y el contenido del globo ocular. También hay que recordar anatómicamente que la pared medial inferior y superior están en un contacto muy estrecho con los senos paranasales y por eso se puede dar una propagación retrógrada de la infección hasta seno cavernoso. Entonces, los factores de riesgo, como ya lo mencioné, el más importante son sinusitis, entonces de maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. Recordar que los últimos senos paranasales en desarrollarse son el frontal y el esfenoidal, que se desarrollan aproximadamente a los 10 años. Entonces van a haber varios factores que nos van a llevar a que esta infección se propague. Entonces, los factores de riesgos por continuidad van a ser la sinusitis, infecciones por molusco contagioso, infecciones en párpados como orzuelos, blefaritis, infecciones en las lágrimas, en las glándulas lagrimales como la diacrocistitis y también la patología odontogénica. Recordar que los alveolos dentarios están muy cerca a los senos paranasales y por ende pueden desencadenar una celulitis periorbitaria. ¿Listo? También puede haber inoculación directa por trauma de tejidos blandos, por cuerpos extraños o tumores, posteriores a cirugías oftalmológicas, por picaduras de insectos o mordeduras de animales, o por una infección cutánea como una foliculitis que se sobreinfecta y desencadena una celulitis. Y también hay enfermedades, pues comorbilidades que nos hacen que el paciente sea mucho más propenso a este tipo de patología como la diabetes, la inmunodeficiencia humana adquirida, la leucemia o otros tipos de inmunosupresión. Epidemiológicamente vamos a encontrar que es mucho más común en niños, que encontramos 1.6 casos por cada 100.000 niños, mientras que en los adultos solamente va a ser 0.1 casos por cada 100.000 adultos. La edad media de presentación va a ser de 19 a 25 años en los adultos y en los niños aproximadamente a los 5 años. En los hombres va a ser mucho más común que lo presente posterior a accidentes laborales. Y en países en donde hay temporadas, va a ser mucho más común en temporadas invernales. Y la celulitis periorbitaria normalmente, o en la mayoría de los casos, va a estar precedida de una infección de vías respiratorias superiores. Entonces, en las imágenes vemos
unas imágenes de celulitis y una imagen de un chalacio sobreinfectado que puede desencadenar posteriormente una celulitis si no es manejado adecuadamente. La etiología vamos a dividirla dependiendo de la causa principal. Entonces tenemos las más comunes van a ser Staphylococcus aureus. Con el Staphylococcus aureus meticilino resistente hay que tener muchísimo más cuidado. Ahorita ya tenemos el SARS de manejo comunitario, entonces estos son pacientes que van a tener cuadros mucho más agresivos y mucho más rápidos. También tenemos el Streptococcus pyogenes, los Staphylococcus epidermidis y el Streptococcus pneumoniae. En mordeduras, sean por animales o en picaduras de insectos, vamos a encontrar bacterioides, todas las especies, Peptococcus, todas las especies, y Peptostreptococcus, todas las especies. También la celulitis nos puede dar por hongos, por virus, y cuando tenemos un paciente que tiene una celulitis y que además tiene inmunosupresión, hay que sospechar que la celulitis es por un hongo. Y también hay patógenos inusuales como las pseudomonas, las nicerias y los Corynebacterium que también nos pueden dar celulitis. Hay dos tipos de clasificaciones, la de Chandler y la de Jaini-Rubin. La de Chandler nos lo divide en 5 grupos. El primero es celulitis preseptal, el segundo es celulitis orbitaria, el tercero es cuando ya hay un absceso superióstrico, el cuarto es cuando hay un absceso intraorbitario y el quinto es cuando ya tenemos trombosis de senos cavernosos. Mientras que la clasificación de Jaini-Rubin solamente nos lo va a dividir en 3 grupos. La preseptal, el grupo 1, la poseptal con o sin complicaciones, el grupo 2, y el grupo 3 ya es cuando encontramos abscesos orbitarios con o sin complicaciones intracraneales, abscesos intraorbitarios o abscesos subperiósticos. Entonces, el cuadro clínico va a ser el paciente que te llega con un cuadro de 2 a 3 días de evolución, suele ser agudo. Entonces, va a ser el niño de 5 años, edad escolar, que la mamá dice, ay doctor, yo le veo el ojito un poquito más rojo, se lo veo colombino, es lo que normalmente dicen. Entonces va a ser el niño de 5 años con el edema palpebral, con el eritema, con el edema. Estos normalmente no van a tener quemosis, en los niños es mucho más común que sean preceptales, mientras que en los preescolares y adolescentes hay un mayor número de presentaciones de celulitis orbitaria. Y siempre hay que indagar por los antecedentes de sinusitis, enfermedades respiratorias superiores, trauma, cirugías previas periorbitarias o dentales, orzuelos, dermatitis y estados de inmunosupresión. El paciente normalmente le vamos a encontrar dolor, hipersensibilidad de edema palpebral, eritema ocasional y ocasionalmente hiperemia conjuntiva. Mientras que en la poseptal va a ser un cuadro como mucho más larvado y vamos a encontrar como otros signos de alarma como la proptosis, la tosis por el edema, fotofobia marcada, diplopia por oftalmoplegia. Entonces el paciente como tiene edema, tiene proptosis y demás, no va a poder coordinar los movimientos oculares y va a tener diplopia. También puede haber quemosis, disminución de agudeza visual, puede que haya ocasionalmente disminución de la percepción de los colores, disminución de campos visuales y algunos síntomas sistémicos o neurológicos. A estos pacientes, pues, el paciente que llega solamente con la celulitis preseptal, que le podemos evaluar que simplemente es el edema, el eritema, en párpados sin que se vea ninguna otra estructura ocular comprometida, no es necesario solicitarle paraclínicos, mientras que si es un paciente que estamos sospechando de una celulitis poseptal o orbitaria, nos podemos ayudar de un hemograma en el que vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia. Una PCR elevada no es específica, pero pues como es un reactante de fase aguda nos puede decir que hay una infección activa. Y el Gram y los cultivos solamente
se van a utilizar cuando hay celulitis poseptal y toxicidad sistémica. En cuanto a las imágenes son de ayuda para diferenciar los cuadros de celulitis preseptal y poseptal. Entonces, si estamos sospechando de una celulitis orbitaria, se pide un TAC de órbita y series paranasales contrastada. Cuando los pacientes son menores de 1 año, tenemos dificultades para el examen oftalmológico, cuando hay un edema muy marcado o bilateral, cuando no hay mejoría clínica a pesar de haber iniciado la antibiótico terapia hace 24 48 horas, cuando tenemos una fiebre persistente por más de 36 horas, cuando tenemos síntomas o signos neurológicos y cuando tenemos sospecha de complicaciones y necesidad de manejo quirúrgico. Las imágenes, lo más sensible va a ser la tomografía contrastada y la resonancia magnética va a ser ideal para descartar complicaciones orbitales o intracraneales. Entonces, en esta imagen podemos ver las órbitas. En la órbita derecha vemos un gran edema en párpados, edema sobre arco cigomático. Si nos fijamos en el seno paranasal, vamos a ver que tiene contenido, lo que nos puede decir que es una sinusitis activa. ¿Listo? Acá encontramos otra imagen en donde con las flechas negras nos están mostrando la sinusitis. La flecha punteada nos está mostrando un absceso subperióstico. Y las flechas blancas nos están mostrando el edema y la colección a nivel perimuscular. Y en esta imagen, esta es una imagen que normalmente nosotros no vemos, pero sí es congruente con lo que vamos a encontrar en el examen físico del paciente. Entonces, esto es una celulitis orbitaria en donde tenemos una proptosis, hay un edema muy marcado, puede que haya una oftalmoplegia. Y en este encontramos que hay una colección a nivel de seno esfenoidal. Este cuadro nos puede dar complicaciones preceptales y poseptales. Las preceptales pueden aparecer hasta 6 meses después del tratamiento inicial. Las más horribles que podemos ver es la necrosis palpebral. Puede presentar ambliopía si el paciente presentó una celulitis antes de terminar el desarrollo el desarrollo completo de su visión y hubo oclusión del eje visual, puede desarrollar ambliopía, puede también ocasionalmente tener dificultad en la oclusión de párpados y cicatrices palpebrales. Y las complicaciones poseptales son mucho más preocupantes. Puede estar desde una neuropatía óptica hasta una meningitis y un absceso cerebral. Entonces, siempre hay que buscarlas cuando tenemos un paciente que no mejora a pesar de tener un tratamiento adecuado. Entonces, ya en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a ser con antibiótico terapia empírica vía oral para la celulitis preseptal y se debe asegurar el seguimiento de estos pacientes de 24 a 48 horas después de haber iniciado el tratamiento. Si estos pacientes no tienen mejoría clínica ni sintomática, considerar escalonar a antibiótico terapia intravenosa. Entonces, las opciones son trimetoprim y sulfamethoxazol o clindamicina asociada a amoxicilina o amoxicilina clavulanato. ¿Listo? Y el tratamiento para la celulitis orbitaria poseptal siempre se va a hacer intravenoso. Hay que pedir ayuda. Los médicos tenemos que pedir ayuda cuando no sabemos todo. Entonces se pide valoración por otorrino, por neurología y por medicina interna. Entonces, el tratamiento empírico va a ser con vancomicina asociado a ceftriaxona, cefotaxime o metronidazol, dependiendo del germen que estemos sospechando.
Aló. Creo que no me escucharon lo último. Doctora. Qué pena, es que se me cayó la llamada. Listo. Entonces, sigamos en el tratamiento pues, de la celulitis orbitaria o poseptal, nos debemos apoyar en vancomicina asociado a ceftriaxona, cefotaximia y metronidazol. En esta celulitis, lo ideal es apoyarnos en medicina interna, infectología, neurología, para que nos ayude, para como orientar el tratamiento al paciente para que sea de la mejor forma posible. En pacientes con alergias a las cefalosporinas podemos utilizar ciprofloxacina, levofloxacina, dependiendo del concepto de infectología. ¿Qué otras medidas podemos tomar en estos pacientes? Entonces, en pacientes que tengan diagnóstico de sinusitis o infección respiratoria alta, podemos utilizar descongestionantes, lavados nasales, se pueden hacer evacuaciones por parte de otorrino, para ver si el cuadro puede disminuir un poquito y como la carga bacteriana o viral que haya. Los esteroides son medicamentos que están cuestionados en este momento porque se usan solamente cuando no hay mejoría significativa del cuadro a pesar del manejo antibiótico adecuado. ¿Listo? Y el manejo quirúrgico solamente se deja para los pacientes en los que tenemos colecciones. Recuerden que los abscesos, si no se drenan, el antibiótico no va a funcionar. Entonces, para abscesos subperiósticos, para abscesos en los que tengamos contenido gaseoso o si tenemos cuerpo extraño. Y también se van a utilizar en proptosis, porque recuerden que las proptosis generan daño de las estructuras neuronales del nervio óptico, entonces nos pueden generar neuritis óptica, entonces se pueden hacer descompresiones de órbita. También se puede hacer manejo quirúrgico para la trombosis de seno cavernoso y si tenemos extensión intracraneal de la infección o abscesos intracerebrales. Listo, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, muchísimas gracias, súper clara la charla. Por mi parte no hay preguntas. ¿Alguien más tiene preguntas? Todo muy claro, doctora. Gracias. Listo, con gusto. Este es un cuadro que sí consultan harto. Este es el típico paciente que llega porque lo picó un insecto y se le sobreinfectó, o por un orzuelo que se sobreinfectó y que ya está haciendo celulitis. Entonces, tener como muy claro cómo hacer la diferenciación y siempre se debe iniciar terapia antibiótica empírica. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Que terminen de tener buena noche y pues un buen resto de fin de semana. Gracias, doctora, igualmente. Muchas gracias por la charla. Nos quedó súper claro. Que estén muy bien.